Realizaremos el ejercicio número 11 de circunferencia. El enunciado nos dice que se traza una cuerda que corta dos circunferencias concéntricas, a la menor en A y B y a la mayor en C y D. Demostraremos entonces que el lado AC va a ser igual al lado BD y que el lado AD va a ser igual al lado BC. Entonces, para realizar la gráfica, lo primero que nos dicen es que son dos circunferencias concéntricas, es decir, que comparten el mismo centro. Como vemos acá, la circunferencia mayor con la menor comparten el mismo centro. También nos dicen que a la menor se corta en AB. Trazaremos entonces AB. Y a la mayor en CD. Para la demostración diremos primero que el lado OA va a ser igual al lado OB. Esto porque es radio. Todo punto que va desde el punto centro hasta algún punto de la circunferencia es un radio y siempre tiene la misma medida. Pondremos que entonces es definición de radio. En el segundo punto, ya tenemos un triángulo con dos lados iguales. Por definición de isósceles se necesita que tenga por lo menos dos lados iguales para que sea isósceles. Entonces, el triángulo AOB será isósceles por el punto 1. Como mencionamos en el primer punto, este lado y este lado son radios, por ende son iguales y hacen que estos dos lados hacen que este triángulo sea isósceles porque comparten los dos lados iguales. Diremos también que el ángulo OAB será igual al ángulo OBA. El ángulo OAB será igual al ángulo OBA, es decir, este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá, también porque es un triángulo isósceles. Si es isósceles, tiene dos lados iguales y por consiguiente dos ángulos iguales. También diremos que el ángulo CAO va a ser igual al ángulo DBO. Esto porque son suplementos de ángulos congruentes. Es decir, este ángulo CAO, este ángulo es igual al ángulo DBO, es igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque son el suplemento de estos ángulos interiores que habíamos dicho que eran congruentes. También diremos que estos lados hacia la circunferencia mayor serán los radios de la circunferencia mayor, es decir, que el lado OC va a ser igual a OD y este será el radio 2. Todo punto desde el centro a la circunferencia va a ser el radio, ambos van a ser iguales, igual distancia. También por definición de radio. También podemos aplicar aquí la misma regla que si tiene dos lados iguales, por consiguiente es un triángulo isósceles. Entonces el triángulo COD, es decir, este triángulo que se forma con los lados de la circunferencia mayor, va a ser isósceles por el punto 5. También diremos que el ángulo OCD
va a ser igual al ángulo ODC. Y esto lo diremos porque es isósceles. Si tiene dos lados iguales y es isósceles, por consiguiente tendrá los dos ángulos iguales, es decir, este con este. A partir de acá podemos hablar de una congruencia entre los triángulos, entre el triángulo OAC, que debe ser congruente con el triángulo OBD. El triángulo OAC, es decir, este triángulo va a ser congruente con el triángulo OBD, este triángulo, porque en él tenemos un ángulo, otro ángulo y estos lados. O ángulo, ángulo, lado. Podemos utilizar cualquiera de los dos. En 4, 5 y 6. A partir de ese podemos decir que el lado BD, este lado de acá, va a ser igual al lado AC, a este lado de acá. Esto por 8, porque si son triángulos congruentes, los lados homólogos, los opuestos, también van a ser congruentes o iguales. Por 8, porque en 8 fue que definimos la congruencia de los triángulos. Diremos también que AB será igual a AB, esto por propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva nos dice que todo lado es congruente a ese mismo lado, es decir, AB va a ser igual a AB, este lado va a ser igual a ese mismo lado. Diremos también que BD más AB es igual a AC más AB. Este lado BD más AB va a ser igual a AC más AB. Esto lo haremos por suma. AD va a ser igual a BC por suma de segmentos. Entonces, en el punto 12 hallamos una parte de la tesis y en el punto 9 hallamos la otra parte de la tesis.